Isaac Newton, un nombre sinónimo de revolución científica, se alza como un gigante en los anales del pensamiento humano. Sus contribuciones a la física, las matemáticas y la astronomía transformaron nuestra comprensión del universo. Nacido en un entorno humilde, la trayectoria de Newton fue de incesante curiosidad y profunda perspicacia. Él declaró la famosa frase «Hypotheses non fingo», no finjo hipótesis. Este compromiso con la observación empírica y el rigor matemático se convirtió en la piedra angular de su trabajo innovador. El legado de Newton se extiende mucho más allá de los descubrimientos científicos que realizó. Él personificó una nueva forma de pensar, un método científico que valoraba la observación y la experimentación por encima de todo. Su trabajo inspiró a generaciones de científicos y sentó las bases de la física moderna. En la aldea rural de Woolsthorpe, Lincolnshire, Isaac Newton nació prematuramente el día de Navidad de 1642. Su padre, un pequeño agricultor, había fallecido meses antes. Los primeros años de Newton estuvieron marcados tanto por la soledad como por una sed de conocimiento. Encontró consuelo en los libros, pasando incontables horas absorto en sus páginas. A la edad de 12 años, Newton fue enviado a la King's School en Grantham, donde sobresalió en sus estudios. Fue durante este tiempo que su aptitud mecánica se hizo evidente. Construyó relojes de sol, molinos de viento en miniatura e incluso un reloj de agua funcional. Estos primeros experimentos presagiaron la mente inquisitiva que algún día desentrañaría los secretos del universo. En 1661, Newton ingresó al Trinity College, Cambridge. Al principio tenía la intención de estudiar Derecho, pero su verdadera pasión residía en las matemáticas y la filosofía natural. Cambridge resultó ser el entorno perfecto para el crecimiento intelectual de Newton. Se sumergió en las obras de Galileo, Kepler y Descartes. El tiempo de Newton en Cambridge no estuvo exento de desafíos. La Gran Peste obligó a la universidad a cerrar temporalmente en 1665. Newton regresó a Woolsthorpe, donde continuó sus estudios de forma independiente. Fue durante este período, conocido como su Annus Mirabilis o Año de Maravillas, que realizó algunos de sus descubrimientos más profundos. Una de las contribuciones más significativas de Newton fue su formulación de las 3 leyes del movimiento. Estas leyes no solo transformaron la física, sino que también cambiaron nuestra comprensión del universo. Estas leyes, publicadas en su obra fundamental Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, sentaron las bases de la mecánica clásica. Este libro, conocido comúnmente como Principia, es uno de los trabajos más importantes en la historia de la ciencia. La primera ley, la ley de la inercia, establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo, y un objeto en movimiento permanecerá en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza neta actúe sobre él. Esta ley es fundamental para entender cómo y por qué los objetos se mueven. La segunda ley explica la relación entre fuerza, masa y aceleración, afirmando que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, F = sin ma. Esta ley nos permite calcular la fuerza necesaria para mover un objeto de una masa determinada. La tercera ley, la ley de acción y reacción, establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esta ley es evidente en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde el simple acto de caminar hasta el lanzamiento de cohetes al espacio. Estas leyes revolucionaron nuestra comprensión del movimiento y proporcionaron el marco para explicar el movimiento de los objetos tanto en la Tierra como en los cielos. Gracias a Newton podemos entender fenómenos tan diversos como la caída de una manzana y el movimiento de los planetas en el sistema solar. La manzana que cayó, la historia de la revelación de la gravedad. La historia de Newton y la manzana que cae es una de las anécdotas más famosas en la historia de la ciencia. Esta historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, capturando la imaginación de generaciones de científicos y entusiastas de la ciencia. Si bien es probable que los detalles exactos sean exagerados, la historia ilustra la idea clave que llevó a Newton a su ley de la gravitación universal. La simplicidad del evento contrasta con la profundidad de la pregunta que surgió en la mente de Newton.
Según la leyenda, Newton estaba sentado debajo de un manzano cuando vio una manzana caer al suelo. Este momento aparentemente trivial se convirtió en el catalizador de una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia. Este evento aparentemente mundano provocó una pregunta profunda en la mente de Newton. Si la manzana cae a la Tierra, ¿podría la misma fuerza que atrae a la manzana ser también responsable de mantener a la Luna en órbita alrededor de la Tierra? Esta pregunta llevó a Newton a reflexionar sobre la naturaleza de la fuerza que actúa a distancia. Esta simple pregunta llevó a Newton a formular su ley de la gravitación universal, que establece que cada objeto en el universo atrae a todos los demás objetos con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Esta ley no solo explicó el movimiento de los planetas, sino que también proporcionó una base para la física moderna, cambiando para siempre nuestra comprensión del universo. El espectro invisible de la luz, los experimentos de Newton en óptica. Las contribuciones de Newton a la ciencia se extendieron más allá de la mecánica y la gravitación. Su trabajo en óptica fue igualmente revolucionario y cambió nuestra comprensión de la luz y el color. También hizo importantes descubrimientos en el campo de la óptica. Newton estaba fascinado por la naturaleza de la luz y cómo se comportaba bajo diferentes condiciones. En una serie de experimentos, Newton demostró que la luz blanca es en realidad una mezcla de diferentes colores. Este descubrimiento fue fundamental para la ciencia de la óptica. Utilizando un prisma, mostró que la luz blanca podía dividirse en un espectro de colores y que cada color podía refractarse en un ángulo ligeramente diferente. Este fenómeno se conoce como dispersión de la luz. Estos experimentos llevaron a Newton a desarrollar su teoría del color, que desafió la visión predominante en ese momento. Antes de Newton, se creía que los colores eran modificaciones de la luz blanca. También inventó el telescopio reflector, un tipo de telescopio que utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz. Este diseño redujo las aberraciones cromáticas que afectaban a los telescopios refractores. Los telescopios reflectores eran superiores a los telescopios refractores en varios aspectos y rápidamente se convirtieron en el instrumento estándar para la observación astronómica. Gracias a Newton, la astronomía avanzó significativamente, permitiendo a los científicos explorar el universo con mayor claridad y precisión. Más allá del telescopio, cálculo y destreza matemática. Para comprender completamente las complejidades del movimiento, la gravedad y la luz, Newton necesitaba un nuevo lenguaje matemático. Esta necesidad lo llevó a desarrollar el cálculo, una rama de las matemáticas que se ocupa de las tasas de cambio y la acumulación. El cálculo proporcionó a Newton las herramientas que necesitaba para describir el movimiento continuo de los objetos y las fuerzas cambiantes que actúan sobre ellos. El desarrollo del cálculo por parte de Newton fue un gran avance en las matemáticas y tuvo un profundo impacto en muchos campos diferentes, incluyendo la física, la ingeniería y la economía. Su trabajo en matemáticas por sí solo le habría asegurado un lugar en la historia, pero fue solo una faceta de su genio extraordinario. A hypothesis non fingo, el credo de un científico. A lo largo de su carrera científica, Newton se mantuvo fiel a su famoso lema, a hypothesis non fingo, no finjo hipótesis. Esta declaración reflejaba la creencia de Newton de que las teorías científicas debían basarse en la observación y la experimentación, no en la especulación o la conjetura. Insistía en que cualquier hipótesis, sin importar cuán elegante o atractiva fuera, debía ser rigurosamente probada con evidencia empírica. Este compromiso con el rigor empírico fue una característica definitoria del método científico de Newton. Fue este enfoque lo que le permitió hacer descubrimientos innovadores y establecer nuevos estándares de investigación científica. El legado de Newton reside no solo en sus descubrimientos específicos, sino también en el enfoque riguroso y sistemático de la ciencia que defendió. El impacto perdurable. El legado de Newton en la ciencia moderna. El impacto de Isaac Newton en la ciencia y el pensamiento humano es inconmensurable. Sus leyes del movimiento y la gravitación universal sentaron las bases de la física clásica y revolucionaron nuestra comprensión del universo. Su trabajo en óptica transformó nuestra percepción de la luz y el color,
mientras que su desarrollo del cálculo proporcionó a los científicos una nueva y poderosa herramienta para describir el mundo natural. Más allá de sus logros científicos específicos, el legado de Newton reside en su inquebrantable compromiso con la razón, la observación y el rigor matemático. Su método científico, con su énfasis en la evidencia empírica y las hipótesis comprobables, se convirtió en el estándar de oro para la investigación científica y continúa moldeando nuestra comprensión del mundo actual. Un universo revelado. Reflexionando sobre el genio de Newton. La vida y obra de Isaac Newton son un testimonio del poder de la curiosidad humana y el legado perdurable de la investigación científica. Desde sus humildes comienzos en la Inglaterra rural, se elevó para convertirse en uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos. Su mente alteró para siempre nuestra percepción del cosmos y nuestro lugar dentro de él. Al contemplar la vasta extensión del universo, recordamos las profundas ideas de Isaac Newton. Su trabajo continúa inspirando a generaciones de científicos y soñadores, instándonos a explorar los misterios del mundo natural con la misma curiosidad inquebrantable y dedicación que definieron su extraordinaria vida.